Todas en un nuevo viernes de Seguridad Ciudadana, una excelente actividad organizada por el doctor Jorge Cancio, que es el director del Instituto de Seguridad Ciudadana de la Asociación de Abogados de San Martín. Hoy vamos a hablar de delitos contra personas mayores, delitos civiles y penales. Estará a cargo la disertación de la doctora María Elisa Petrelli, profesora protitular en Derecho de Familia y Sucesiones de la UCA, y el doctor Roberto César Andino, profesor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Buenos Aires. Por favor, sí, los micrófonos apagados, por respeto a los disertantes y al resto de los participantes. Adelante, doctor Cancio. Bueno, muy buenas tardes a todos, a que los siguen a través de este Zoom y que nos siguen por el Facebook Live. Hoy vamos a charlar especialmente sobre los delitos y los adultos mayores. Les recuerdo que todas las capacitaciones y jornadas internacionales que hemos realizado a través del Instituto de Seguridad Ciudadana de la Asociación de Abogados de San Martín se encuentran en la página de YouTube de nuestra asociación y también en el Facebook, donde se pueden encontrar todas las distintas charlas de los distintos institutos de la Asociación de Abogados de San Martín. Tenemos que tener presente que para nuestros adultos mayores, lo mismo, sin entrar en ningún tipo de discriminación de ningún tipo, y especialmente para entender cómo hay que considerarlos, lamentablemente, en muchos casos, ellos son víctimas o son blancos más fáciles, según el caso, de los delincuentes. Entonces, es importante esta charla que nos van a dar hoy la doctora Petrelli y el doctor Andino sobre tanto los delitos, tanto en la parte civil como en la parte penal, porque desde el Estado se puede hacer mucho, pero fundamentalmente el primer rol para poder ayudar y colaborar es la familia. En su caso, los vecinos, los amigos, como para poder entender en qué situación están y cómo poder colaborar con los mismos, siempre buscando una protección para nuestras personas mayores. Así que desde ya le agradezco a la doctora Petrelli y al doctor Andino que tienen a cargo esta jornada del día de hoy. Y bueno, como hacemos siempre, vamos a estar planteando la exposición y al final vamos a estar contestando las preguntas. Así que, doctor Andino, lo dejo en el uso de la palabra. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Y yo digo a todos los habitantes y a todos los ciudadanos que puedan escuchar y ver este Zoom, y a todas las generaciones, ¿sí? Porque hay un abanico aquí de posibilidades, charlábamos previamente, algunos que somos extranjeros informáticos y otros que son nativos informáticos. Y entonces estamos alfabetizándonos para poder transmitirnos por este medio que, si bien la pandemia nos obligó, también nos facilitó a reunirnos de distintos puntos del país y también del continente y del mundo, ¿no? Entonces, quiero mencionar esto, básicamente, y sobre todo agradecer a la asociación y al instituto por otorgarme la posibilidad de participar junto a ustedes, aunque lo vengo haciendo en forma como oyente, ¿no? Y agradezco mucho realmente a todos y a todos los que me han ayudado a elaborar este trabajo. Bueno, antes que nada, quería comentarles que soy docente en educación media y en la universidad, dando las materias de filosofía del derecho y de deontología jurídica. Vamos a utilizar hoy algo que algunos ya lo conocen, que es un Padlet, porque la atención no más de 15 minutos en una persona se puede mantener. En cambio, si vamos alternando un poquitito, puede ser que la información llegue hasta todos, o llegue la mayor cantidad posible que podamos procesar. Ahora bien,
no alcanza, ya anticipamos la cantidad de material que tenemos para brindarles, para lo cual, ¿sí? Les hemos ofrecido, en este caso, el Padlet, que es un método donde ustedes van a poder ingresar y ver y rever muchas de las cosas que ya se han dicho, amén de entrar al YouTube, ¿sí? El material que yo les brindo, porque muchos de ellos los voy a mencionar, referir, decir una parte, pero está todo el texto completo. Bueno, vamos a compartir la pantalla para iniciar entonces, ¿sí? Este trabajo. Bien. Es una gran cantidad, es cada vez más creciente la población que está envejeciendo, la tasa de natalidad va decreciendo, se invierte la pirámide. Y bueno, un dato que luego tenemos, la mayor cantidad de personas que padecen estos delitos son las mujeres. Ya lo vamos a ver más en detalle, ¿sí? Vamos a hablar, como aclaramos desde el principio, no solo de delitos penales, sino también de delitos civiles. El género, ¿sí?, es la violencia. Las especies son diversas. Ya las vamos a ir enumerando una por una. Por ejemplo, el abandono, el maltrato. Ya los iremos viendo. Bueno, nos presentamos, ¿sí? Eh, con el doctor Cancio, estamos trabajando en el centro operativo municipal de Malvinas, en el polo de seguridad, y lo estamos haciendo, en este caso, desde la Subsecretaría de Seguridad, y particularmente yo me encuentro trabajando junto a la doctora Marcela Rey, ¿sí?, en el Observatorio de Seguridad Democrática, Participativa y Derechos Humanos. Estamos trabajando en forma conjunta y no puedo menos que mencionar a mis compañeros que son los que realmente me han permitido elaborar todo esto, me han brindado material, han colaborado de una manera maravillosa como equipo, ¿sí? Por eso, al menos una imagen, ¿sí?, de todos ellos, que obviamente no los puedo nombrar a todos, pero los que están allí incluso con gente de defensa civil, y todas las fuerzas, doctor, que después pueden, yo ya lo he escuchado en otros, obviamente, en otros Zoom, ha mencionado todos los que trabajan, todas las fuerzas que están allí en el polo de seguridad, pero bueno, no quiero olvidarme de ninguna. Y bueno, todos trabajando realmente en red para que realmente Malvinas sea lo que queremos, ¿no? El lugar de la familia. E incluso recibimos visitas, ¿no? Visitas, en este caso, de un adulto mayor muy activa en la colonia y que viene a agradecernos e incluso a difundir, fíjense, algo que lo hace totalmente a mano, ¿sí? Yo apoyo al buen trato a los abuelos, ¿no? Olga, que realmente es una gran difusora, ¿sí?, en la colonia, una gran trabajadora en la dirección de adultos mayores. Por eso ahora vamos a escuchar a la directora y la subdirectora de adultos mayores, a Estela Álvarez y a Marta Olea, un mensaje que tienen para decirnos, y bueno, ellas están en el área específica. Hola,
Muchísimas gracias por la invitación, esta convocatoria al Congreso de los delitos penales y abuso a los adultos mayores. Aquí desde la Dirección de Adultos Mayores del municipio de Malvinas, Argentina, y el intendente Leonardo Carlini, las dos funcionarias conmigo, Marta Leal, la subdirectora, y yo la directora. Por principio contarles que hay muchos delitos de abuso, maltrato a los adultos mayores. La dirección trabaja el cuidado y la contención de los niños. Cuando trabajamos y vemos situaciones de vulnerabilidad, que por cierto tenemos los cuales lo vamos delegando a las diferentes áreas. En principio al área de la mujer, al área de defensa del consumidor, que contamos con abogados, como también con la subsecretaría de seguridad. Y en realidad tenemos casos como adultos mayores que son muy vulnerables, que viven solos, teniendo familia, los hijos aprovechan de ellos, y respecto al abuso económico, al abuso social, familiar, discriminación, abuso emocional. Y la verdad que por ahí no da la situación contar algunos casos en lo personal, pero sí tenemos un invitado muy fuerte y estamos a disposición de trabajar en equipo con la Subsecretaría de Seguridad, acompañando y estando muy atenta a los casos de los adultos mayores. Nosotros desde la colonia municipal escuchamos a los adultos y todo lo que nos podemos acompañar y poner a disposición todas las áreas que encuentra el municipio para poder acompañar. ¿Verdad, Marta? Sí, bueno, buenos días. Nuevamente, bueno, gracias por convocarnos a dar nuestra opinión. Y sí, lamentablemente hay muchos adultos mayores que sufren delitos. Mucho surge acá de que vengan los abuelos y nos cuenten los problemas que tienen en los bancos, que nos hacen que cobran algún préstamo que nunca recibieron, abuso de la parte de la familia, como dijo Estela, de que económicos en el sentido de que le sacan le cobran el sueldo, no le dan plata, les hacen pasar necesidades. Y bueno, desde acá nosotros, desde la Dirección de Adultos Mayores, de la Subsecretaría de Promoción e Integración Social, acompañamos también con las asistentes sociales si es necesario para hacer el seguimiento de todo. Acompañamos también con las asistentes sociales si es necesario para hacer el seguimiento de todos estos casos. Me mucho trabajar en conjunto con la Subsecretaría de Seguridad para que estén atentos a estas cosas y tratar en lo posible de darle una solución. Hay muchos que están solos, que somos nosotros los pilares, quienes nos sostenemos, quienes nos acompañamos y quienes nos hacemos cargo de sus problemas. Y bueno, bienvenido sea la Subsecretaría de Seguridad para acompañarnos a nosotros a poder atender a nuestros adultos mayores. Estamos a disposición y bueno, trabajemos en conjunto, pues, creo que nuestro intendente es lo que quiere, que todas las áreas del municipio trabajemos juntas y logremos lo que él quiere en su eslogan, que es mucho más que un eslogan en lugar de esto. Muchísimas gracias. Están así. ¿Se escucha? ¿Se me puede escuchar? Se escucha perfecto, doctor. Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Es tan así que cuando preguntamos y tuvimos la reunión con Estela y con Marta, nos hacían recordar que siempre la prioridad de adultos mayores fue, obviamente, primero la salud, ¿sí? Y después la seguridad. Así que bueno, tratamos de estar permanentemente, de hecho, permanentemente recibimos los reclamos y los vamos derivando. Como también derivamos a la Dirección de Garantías, donde está Defensa del Consumidor, y hay muchísimos casos también. Aquí la doctora Soledad Principali nos va a contar también brevemente.
Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Soledad Principali, soy directora de garantías del municipio de Malvinas, Argentina. Les voy a contar brevemente lo que está sucediendo, ¿no? En el contexto de pandemia, se incrementaron más o menos un 28% los informáticos. Bueno, acá tenemos varios expedientes, uno de los cuales recuerdo en este momento es de una señora que, por un tema de confianza, le dio los datos a otra persona, a una vecina, y bueno, esta vecina los utilizó y le vació la cuenta de home banking. O sea, se lo transfirió toda su cuenta el dinero. Una cuestión de confianza, ¿no? De la abuelita. Después tenemos otro caso también de algunos bancos, los cuales le adosan bastante seguros a los abuelos, los cuales nosotros nos citamos, también multamos en esos casos, ¿no? Con un banco en particular también. O sea, pero bueno, en este contexto que estuvimos viviendo, hubieron muchos delitos informáticos. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Soledad Principal. Bien, y así como el Estado municipal se preocupa y se ocupa de la cuestión de las personas mayores, que solemos llamar adultos mayores, pero ya la doctora nos va a explicar, ¿no? Perdón, doctora, que le estoy endosando todo, ¿no? Pero personas mayores, que es así como se refiere la convención, ¿no? Y aquí vamos a ver también, no solamente el Estado, sino también organizaciones, parroquias, cultos, en este caso una ONG, ¿sí? Runachay, que está al servicio de la comunidad, atendiendo a los niños, jóvenes, mujeres, y en este caso adultos mayores. Fijémonos qué ocupación tan positiva, ¿no?, han hecho con respecto a los mayores. Vamos a escuchar a Mariana Varela, su responsable, y nos cuenta qué hicieron y vamos a ver después algunas imágenes. Hola, mi nombre es Mariela Varela, soy directora de la ONG Runachay, que se está educando al ser, y nuestro eslogan es personas que creen que todo puede ser posible. Nosotros tenemos 3 ejes de trabajo: uno son los proyectos de impacto social, otro un eje educativo formativo, y el tercero es la conformación de cooperativas de trabajo. El primero, que es los proyectos de impacto social, están desprendidos de los objetivos de los ODS, de la Agenda 2030 de la ONU, y uno de ellos es poder generar una mejor calidad de vida. Nosotros elegimos a nuestros abuelos e hicimos 3 proyectos, uno que tuvo el lugar en el polo, otro la virtualidad y otro cada uno de sus domicilios. Porque por esta pandemia mundial nos obligó a ir recreando nuestro proyecto. En el polo nuestro objetivo era acompañar, hacer empatía con estos abuelos, en un proceso de recuperación en el cual ellos estaban transitando, y que reinaba en él la soledad. Entonces la propuesta era lúdica, recreativa. Después vino la pandemia, así que nos tuvimos que recrear, que la pandemia nos hizo recrear de muchos colores. La idea era poder acercarle a nuestros abuelos alimentos y la medicación, así que hicimos como organización, articulamos con farmacias y supermercados, entonces los voluntarios podían acercarle a estos abuelos, se contactaban con nosotros por medio de las redes, y nosotros accedíamos acercándole el alimento y la medicación. Y por último, en el mes de junio, que es el Día Mundial de la Toma de Conciencia de la No Violencia en nuestros adultos mayores, lo que hicimos fue una revinculación con ellos, visitándolos en su domicilio, poder mirarnos a la cara, hacer contacto visual. Les llevamos como obsequio dibujos y crayones para que ellos puedan apalear también esos momentitos de soledad. La verdad que el rol de voluntario, como el beneficiario de nuestros proyectos, son roles realmente exquisitos, en los cuales uno puede sentir muchísimas cosas.
Así que yo los invito a cada uno de ustedes a sumarse a este tren de sueños, a poder mirar a su alrededor y hacer un gesto de amor. Hola, mi nombre es Mariela Varela, soy directora. Bueno, el saludo quedó trunco, pero nos llegó al corazón por todas estas actividades que, en honor a la brevedad, les transmitiré, pero se ve participando, tocando, o sea, ejecutando música, mimándolos, acompañándolos en el polo. El polo es un lugar donde están internados abuelitos recuperándose, ¿sí? Leyéndoles poemas, cuentos, cantando juntos en la medida que podían. Realmente fue una experiencia maravillosa, ¿sí? Todos tenían una remera muy linda llamada Haciendo el Bien, ¿no? Y bueno, acá en este círculo vemos incluso lo que hablaremos un poquitito más adelante, que es permitirles a estas personas mayores y tener la suficiente fortaleza, uno como acompañante, ¿no? Porque uno también se quiebra, hablarlos, contenerlos y verlos llorar, sentirlos llorar, abrazarlos y señalarles, como aquí estoy viendo, un nuevo camino, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias Mariela Varela por habernos permitido, ¿no?, conocer todo esto. Pero ahora vamos a entrar directamente ya al trabajo concreto, y esta es la realidad. Creo que las palabras hablan, las imágenes hablan por sí solas. Así estamos. No solamente acá en Argentina, en Latinoamérica, sino en el país. No así en todos los países del mundo, las excepciones las veremos también, donde realmente jubilarse es estar de júbilo, ¿sí?, con beneficios en cuanto a lo que es sanitario, turismo y cantidad, la línea crediticia y demás. Esta imagen me hizo pensar mucho, no sé si se alcanza a leer lo que dice. Absolutamente, doctor. Bueno, esas palomitas, ¿no?, que van a un abuelito que en lo no dicho muchas veces está lo dicho, ¿no? Está solito. No sabemos si está viudo, no sabemos si no tiene hijos, si los hijos no lo van a ver, pero sí las palomitas, ¿sí? Estas palomitas, sí, realmente le importan mucho al abuelito. Así que a mí particularmente me hizo pensar y sentir. El marco jurídico que vamos a trabajar, ¿sí? Yo solamente voy a dar el marco y la transversabilidad, porque realmente es muy rico, es muy amplio esta convención, es muy amplia la temática que se trata. Así que esto ha costado muchas jornadas, muchos encuentros, cantidades de reuniones, seminarios, y bueno, se ha llegado por fin a la convención, ¿no? Nosotros, la convención, que también aquí yo se las he puesto en el Padlet para que ni siquiera tengan que molestarse en buscarla, ya la tienen, ¿sí? Ya la tienen, así que esto es realmente una manera me parece, de trabajar importante para poder compartir materiales que muchas veces no podemos, a veces no tenemos el tiempo, nos olvidamos, ¿sí? Y bueno, estoy queriendo tratar de salir de la pantalla, pero me está ocupando todo. A ver si puedo ahora. Quiero salir de la pantalla para pasar a la próxima. A ver si podemos. ¿Desde opciones, doctor? Un segundito. Sí, ya salimos. Para seguir adelante. Doctor, en la cruz de arriba. En la cruz de arriba. La cruz del sur.
Acá está. A ver si es esta. No. No. Vamos a entrar nuevamente. Vamos a compartir pantalla. Pero vamos a compartir la misma pantalla, ¿no? Vamos, un segundito, que ya estamos... a ver. Ustedes están viendo mi pantalla ahora, ¿verdad? Sí, Roberto. Igual se sigue sumando gente, así que yo lo sigo admitiendo. Sí. Somos más de 40 personas ahora acá en el Zoom, así que va perfecto. Bueno. No me permite en este momento... A ver. Vamos a tener que entrar nuevamente al Padlet. Aparte ya va, los que no lo conocen ya van a ver ahora cómo es el Padlet. Aprovechemos a ver cómo es un Padlet. ¿Ven? Acá está el Padlet y les permite crear, ¿sí? Ahí tienen, yo tengo varios hechos, acá está, ¿ven? Entran a un Padlet y directamente pueden compartir a todos de esta manera. Bueno, no lo hice a propósito, pero salió. Una venta de paddle online, dale. Tenemos acciones. En nuestro ordenamiento jurídico se ingresó por la ley 27.360 el 15 de junio de 2015. ¿Sí? Acá también no voy a volver a entrar, acá está el texto de la ley, ¿sí? Y bueno, acá puedo salir. Ya está, aquí tenemos la ley, pero después está transcripto totalmente totalmente inscripto la ley, transcripta. Y como les decía, yo no puedo hablar ahora de todas estas temáticas que trata, ¿sí? la convención. Imagínense si tengo que tratar sobre todo esto. Uno de cada uno de los globitos que están aquí, no terminaría nunca, jamás, porque son muchos. Pero hay uno que está muy chiquitito aquí, que es justamente, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Que lo vamos a ver. Ahí. Que es justamente el que nos trae, ¿no? Que es la protección judicial efectiva, ¿sí? Para que en realidad haya un bienestar y cuidado y poder lograr la autorrealización. Pero si vemos todos los ítems que abarca, algunos de ellos los va a tratar la doctora Petrelli, pero es muchísimo realmente los temas para ver, la riqueza, ¿no? Porque uno solo que me llamó la atención, a mí particularmente, yo creo que a cada uno le va a llamar la atención diversos ítems. A mí el hecho de no discriminar en el trabajo, no discriminar en el trabajo. De hecho, cito un film, ¿no? Que incluso está el comentario y demás, de un film argentino. Y con esto de la plenitud quería dar esta imagen, ofrecerles esta imagen que realmente me enterneció. Una persona ya realmente, una persona mayor, ¿no? Realizando algo, me parece que es realmente, que tiene que ver con la máxima expresión de un ser humano, que es el arte. En la convención hay muchas definiciones, algunas las vamos a utilizar, otras no vamos a tener tiempo. Obviamente no tenemos tiempo de leer unas y cada una, imagínense, no vamos a poder leer todo esto. Yo les hice la lista para que las puedan visualizar, ¿sí? Vean la lista, pero, y esto es lo que permite justamente este recurso, ven, abandono, hay diversas clases de abandono, no solo de los familiares, sino también los institutos o las entidades sanitarias. Las definiciones las han dado idóneos, personal sanitario, gerontólogos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, ¿sí? La discriminación, que no solamente es personal, puede ser múltiple también, ¿sí?
la discriminación por edad en la vejez no saben en cuántos lugares se discrimina por edad, hasta en la moda, hasta en la cultura, ¿sí? El concepto de envejecimiento, que bueno, ya dije cómo está aumentando, y a esto apuntamos, a un envejecimiento activo y saludable. Esa es la idea. Justamente jubilarnos es vivir con júbilo, con alegría, ¿sí? La cantidad de maltratos y formas de maltratos, la negligencia, y que a veces raya en el dolo y por lo tanto se convierte en delito. El concepto de persona mayor, tan rico, tan valioso, ¿sí? Las personas que reciben servicios de cuidado a largo plazo con enfermedades que no tienen ya vuelta atrás, en algunos casos de Parkinson, de Alzheimer, ¿sí? Y para lo cual hace falta un servicio sociosanitario integrado, y también la unidad doméstica necesita un acompañamiento. Lo necesita porque necesitan rotar, necesitan oxigenarse, porque realmente muchas veces se frustran, ¿sí?, ante esta situación de la vejez. Repito, está muy, 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 muy interesante que puedan ver las definiciones. Y ya, ¿sí?, entrando en el marco jurídico, voy a hacer solamente referencia, y antes que nada un agradecimiento inmenso al doctor Carlos Antonio Romano, que nos acompaña permanentemente. Me acercó un documento de él que, bueno, aquí se los adjunto. Yo simplemente voy a destacar dos cositas de este artículo, que es breve, pero densamente rico, densamente rico. Él nos habla de que la Argentina se ha preocupado, esto ya hace muchos años, ha tenido un interés, ha sido incluso prioritaria, pionera en esta temática, en la Constitución del año 49, ¿sí? Él hace referencia a esta temática realmente con mucha precisión en el capítulo 3, pero en lo que sí quiero hacer marca especial es lo que después la Convención, ¿sí?, ha hecho ha remarcado, y nosotros como letrados, y también las personas que no están en el derecho, necesitamos insistir para que esto se haga ley y se cumpla, sobre todo. Está en la ley. De hecho, vamos a ver qué categoría, que está incluso encima de las leyes nacionales y del Código Civil, estas clases de tratado. Pero dice, los estados parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación y resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales. Este tratamiento preferencial también se lo da, obviamente, en los casos de siniestros, de accidentes, de situaciones riesgosas y demás, ¿no? Así que también habla detalladamente el caso de otras culturas, ¿no? De cómo los romanos le daban tanta importancia a las personas mayores por su experiencia, ¿no? Por eso es muy importante esto que marca el doctor Romano, y que, bueno, también es complementario, porque al estudiar esto busqué en el derecho comparado, en el derecho penal, también un artículo muy importante al cual remito, donde hay un señalamiento hacia aquellas víctimas que son realmente privilegiadas, ¿no?, protegidas, que son los menores y los discapacitados. Obviamente que la vejez no es una enfermedad, es un proceso natural de la vida, pero hay situaciones, y muchas situaciones de la vejez, en la que se está totalmente vulnerable. Realmente este artículo no tiene desperdicio,
para el derecho comparado, incluso inducen a que se legisle en el derecho penal y se los proteja especialmente como también personas privilegiadas para el caso de ser víctimas. Y el objetivo, mi objetivo, ¿sí? Si bien hice una introducción un poquito prolongada de lo que es el marco jurídico, mi objetivo es sensibilizar, ¿sí? Es darle visibilidad a estos seres a los cuales nosotros también aspiramos a llegar a ser, ¿sí? Porque es realmente la mayoría de edad la que le da mayor valor a la vida, y esto lo dice Sófocles. ¿Sí? Cuanto mayores somos, mayor importancia le damos a la vida. También hay un apartado donde hay muchas frases que también les separé, frases muy importantes, algunas graciosas y otras muy severas. Visibilidad, sensibilidad, concientización. ¿Para qué? Para asumir el compromiso. ¿Para qué? Para actuar, ver, juzgar, actuar. Tener un acompañamiento, una escucha activa. La escucha activa, esta imagen a mí realmente, en este tiempo de pandemia, realmente me movilizó muchísimo, muchísimo. En todo este tiempo, sí, la Conferencia Episcopal Argentina hizo una pastoral de salud. Yo remito estos 2 videos, solamente tomé nota, de los 2 tomé nota, de varios en realidad, pero de quien más tomé nota fue del padre Pepe Villarino, y con el cual voy a dar de alguna forma el cierre a esto, ¿no? Porque realmente me conmovió, y esto es lo que quería compartirles, ¿no? La escucha empática, la escucha activa, que es la que necesitamos darles a nuestras personas mayores, ¿sí? En este tiempo de pandemia, pero no solamente en el tiempo de pandemia, sino antes de la pandemia también, aunque como ya han nombrado, está cambiando la actitud hacia los mayores, a Dios gracias. Creo que lo dijimos antes de comenzar. ¿Sí? Escuchamos gemidos solitarios de tanta gente. Hay necesidad de hablar. Durante la pandemia se produjeron rupturas de vínculos. Esto generó amenazas, pero también oportunidades. Necesitamos acompañar al doliente en todas sus formas, tener un contacto amoroso, hondo, comprensivo. Los abuelitos, las abuelitas, las personas mayores están como, o estuvieron, ¿no?, en los hospitales, y a veces lo siguen estando y lo van a seguir estando, lamentablemente, como astronautas, detenidos en el espacio y tiempo, con la comida en la puerta, con las mesitas, atados a respiradores, con pasillos vacíos, a veces llamando a nadie. Como acompañantes, nos hace preguntar cuál es nuestra relación con la vida y con la muerte, aceptar nuestros límites. Descubrimos que el corazón es el órgano de contemplación, de reflexión, ¿sí?, de reflexión espiritual. Por eso necesitamos mucha paciencia, mucha fortaleza para transmitir esperanza, que es lo que hace que una persona siga teniendo juventud en su corazón, siempre. Donde no llega la razón, llega el corazón, decía Blas Pascal. Hay cosas que no podemos entender, solamente sentir. Necesitamos una escucha empática. Escuchar no es dejar hablar, exige receptividad de un ser humano diferente, de una otra diferente, de un otro totalmente diferente. Una atención física, una observación, de una conducta no verbal, un lenguaje gestual que es fundamental para todos los profesionales del derecho, de la psicología, de la salud. Todos necesitamos escuchar, ver la postura corporal, la dirección de la mirada, los gestos, las sonrisas tristes, los silencios. El silencio habla con 1000 voces. Un silencio también que debe ser nuestra parte respetuoso, reflexivo. El silencio que tienen ellos, los abuelitos, de la rabia, del enojo, de la aceptación, de los acuerdos, para que se permitan llorar, expresarse. Exige del acompañante obviamente una preparación, fortaleza, porque si no nos quebramos. Ver, observar, ¿qué le voy a decir? ¿Acaso nada?
¿Acaso solo tomarle la mano, una mirada apacible, honda, detenida, ver el niño que hay en la persona mayor? Escuchar es entrarse en el otro, hacer un vacío de sí mismo, vaciar la copa, hacer una mirada copa, una mirada, como dice en el Zen, la mirada flecha es absolutamente direccional, va hacia el objeto. La mirada copa, imaginen una copa que recibe desde arriba como una catarata todo el ser, hasta rebasar y recibir todo, ¿sí?, lo que se dice y lo que no se dice. La escucha es una de las formas más altas del respeto. Ver, observar las necesidades del otro, no lo que yo pienso que el otro necesita. En todo caso, consultar a los idóneos, pero preguntarle al otro siempre, no suponer nada, lo que nos enseñan los 4 acuerdos toltecas, estar junto al otro, ser cobijo, amor, pertenencia, reconocimiento, estima de lo que es el otro, centrarse en el otro, callar las voces internas nuestras, dejar que el silencio nos haga. Paradójicamente, en esta última etapa de la vida, hay mucha vida, tanta vida, descalzarse, ¿sí?, ante el enfermo, ante el solitario que sufre, es un ser sagrado. No querer imponer, siempre consultar. ¿Qué obstáculos tenemos ante la escucha activa? El ambiente físico. A veces un partido, a veces ahora los chicos que estuvieron con los Zoom, a veces problemas, discusiones, ¿sí?, la infraestructura. Hay muchos inconvenientes para poder comunicarnos con ellos. Incluso el área cognitiva emocional que tiene la misma persona mayor. La ansiedad que a veces es mutua de uno que va a visitarlo, la ansiedad que tiene la persona, a veces la superficialidad con que manejamos la temática, aunque la superficialidad ayuda para poder comunicarnos. A veces, ¿cómo está el tiempo? Está viendo la tele, pudo ver la tele, empezar con eso y bueno, después ir ahondando. Observar qué es lo que más nos cuesta como oyentes. Necesitamos aprender a utilizar el lenguaje de la ternura, oír el timbre de la voz, ojos que se vuelan muchas veces, temblores, escalofríos, percibir la pérdida de la memoria inmediata y que repiten tantas veces y que a veces, por eso es necesario que roten los familiares porque les preguntan 50 veces lo mismo. Aprender a tener paciencia. ¿A qué edad pueden empezar los acompañantes? Dicen de 10 años hasta los 90, no, más. Antes también, un chiquito de 3, 4 años, el solo hecho de agarrarte la mano a un abuelito le da todo lo que necesita. El requisito para ser un buen acompañante es un corazón verdaderamente y profundamente humano. Se requiere un acompañamiento también hacia la familia, porque se cansan, se frustran. ¿Sí? Bueno, hay que analizar e interpretar también las 5 fases del duelo, que es la teoría de Kübler-Ross, bueno, que es justamente la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. También aquí les dejo las 5 fases del duelo, ¿no? Son más las mujeres, ¿sí?, mucho más las mujeres que sufren, ¿sí?, son mucho más las mujeres que padecen en cantidad, de número. Dicen que levemente, no, yo por los datos que he tenido son mucho más que los hombres, porque la sociedad patriarcal, obviamente, hay tanto por alfabetizar, tanto, ¿no? Bueno, Malvinas en acción, ¿no? Malvinas en acción, y aquí vemos que nosotros la verdad tenemos la alegría, ¿no, Jorge? ¿No? Todos los que estamos participando de Malvinas, de estar justamente con los abuelitos, con los jóvenes, con las familias, en la plaza, ¿no? Estar con ellos haciendo tantas cosas, desde, jugar al truco, obviamente antes de la pandemia. Durante la pandemia, ahora regresamos hace poquitito, ¿no? Porque durante la pandemia no pudimos más que llamarlos por teléfono, hacer videollamadas. Pero antes de la pandemia, desde manicure, desde
jugar al truco, desde mandalas, para los chicos también juegos, también para los jóvenes danza. La verdad que realmente maravilloso el trabajo que nos deja contentos a todos, porque nos íbamos todos contentos de la plaza, ¿sí? Margot, a quien si pudiera estar viéndonos, un inmenso saludo a ella, que siempre es la infaltable, es una de las primeras que llega, una de las últimas que se va. Y todos, ¿no? Muy felices porque es un lugar donde se da el diálogo, el encuentro también entre nosotros como integrantes del Estado municipal, trabajando para la comunidad. Realmente es un orgullo, es una alegría, y bueno, es algo que no tiene palabras, solamente se siente, ¿no? Aquí también hay todo un trabajo de mandalas y demás. Bueno, Malvinas en Acción. Acá hubo un trabajo muy personal, desde la parroquia también quería marcar. Esta abuelita no quería llevarle una velita a don Víctor, que vive solo, porque se le había incendiado la casa una vez, y a partir de allí empezó a llevarle después comida, y todos los vecinos atenderlo, incluso cuando quisieron usurpar el terrenito que tienen al lado, se llamó a la patrulla, sí, se llamó a Protección Ciudadana, e inmediatamente los disuadieron, ¿sí? El trabajo realmente es permanente, la reunión es permanente, el trabajo permanente en función de todos, pero bueno, como dijimos, especialmente de los abuelitos. Bueno, yo les dejo la bibliografía, los recursos, frases aquí, frases muy, muy ricas, material como del maltrato al buen trato, ¿sí? ¿Qué sucede en Latinoamérica? El día de la toma de conciencia mundial, las distintas visiones históricas, cómo en distintas culturas son venerados por sabios y hasta como seres mágicos, También les envío algunas películas recomendadas para mayores. Hay una película que recomiendo, Cuestión de Principios, ¿no? Con Lupi, con Norma Leandro, con Echarri, incluso el análisis del film, donde la letra, el guión es parte de Fontana Rosa. Y bueno, sí, nuestro COM trabajando permanentemente por nuestros abuelitos. Aquí van todos los agradecimientos, todos los agradecimientos, para que después se puedan reconocer y encontrar. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Roberto. Una excelente síntesis de lo que es el trabajo en equipo y lo que es el trabajo en seguridad ciudadana, porque no es solo el que está viendo las cámaras, no es solo el que está recorriendo con los móviles, no es solo la organización, la planificación, la reestructuración de los distintos servicios de patrullaje y demás, sino es todo lo que vos mostraste, es el trabajo, el acompañamiento, el estar con los abuelos, con los jóvenes, el apoyo, el área con la doctora Principali, sobre todo con el tema de lo que es las estafas que sufren los abuelos, el maltrato de los bancos para los abuelos, lo que nos hizo trabajar eso en la gestión al principio de la pandemia. Las entidades privadas, los bancos, cobran, recaudan, pero fue el municipio el que salió a cuidarlos en la calle, poniéndoles agua o llevándoles alcohol en gel, haciendo que respeten la cola, respetando los órdenes para evitar cualquier tipo de inconvenientes y que la plaga se siga diseminando. Así que el trabajo que se hace a través del Observatorio de Seguridad, obviamente, es parte esencial de cómo hay que entender el trato con nuestros abuelos. Acá tengo a Lola, que se creyó que era una capacitación de derecho animal hoy, pero bueno, está acá presente también. Así que me encantó lo que hiciste, Roberto, y bueno, queda la doctora Petrelli para proseguir, que ahí le pedimos que se desmute, y bueno, doctora, la escuchamos. Bueno, ya por la hora de la noche y todo, yo voy a intentar hacerlo sinceramente en 20 minutos, ¿sí?
que es el tiempo que todos tenemos de atención. Sé que acá, en principio, gracias a la asociación por invitarme, y lo que yo traigo hoy para hablar es una investigación que hicimos en la Universidad Católica, desde mi cátedra, con un programa que se llama Derecho Comprometido. Entonces hicimos una investigación sobre malos tratos a las personas mayores. Lo que les traigo es los fallos de los jueces y qué normas los protegen. En principio, quiero decirles una cosa. Sé que no son todos abogados los que están en este Zoom. Para nosotros, los abogados, hay delitos civiles y delitos penales, pero la mayoría de la gente cree que los delitos son solo penales. Y en verdad hay civiles. Cuando alguien agrede a otro queriéndolo hacer o lo engaña queriendo engañarlo, eso se llama dolo y da lugar a un delito civil también. Y cuando lo hace por negligencia o impericia o imprudencia, se llama culpa y nosotros lo llamamos cuasi delito los civilistas. Entonces hay muchas situaciones, sobre todo en derecho de familia, que son delitos civiles y que dan lugar a sanciones civiles, ¿ok? Lo digo para que quede un poco claro. Y vamos a compartir pantalla. Ahí está. Yo voy a hablar solamente de los delitos, de los delitos civiles, porque yo soy civilista. Así que no puedo nunca hablar de penal, no sé nada. Bueno, ya el doctor Andino nos habló de la Convención de los Derechos, de Protección de Derechos Humanos a las Personas Mayores. Es una convención interamericana que se firmó en la OEA, solo para América Latina. No todos los países después la ratificaron, pero Argentina, que fue quien lo propuso y propulsó, la ratificó. Ahí dice que violencia contra personas mayores puede ser la muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado, puede ser abandono o expulsión de su comunidad o de su casa, y el abuso financiero que nos habían hablado ya bastante en esta charla. También habla de maltrato, y es distinto a violencia, maltrato, porque fíjense, la violencia es siempre por acción, en cambio el maltrato puede ser por omisión, única o repetida, una vez o en varias veces. Cualquier acto que produzca un daño a la integridad y que vulnere derechos y libertades se entiende por maltrato. Si te viola algún derecho o libertad, se entiende por maltrato. La Organización Mundial de la Salud dice que en los países desarrollados, entre un 4 y un 6% de las personas mayores sufrieron alguna forma de maltrato. Así que imagínense nosotros en el subdesarrollo. Y la Oficina de Violencia Doméstica nos informó que el vínculo entre las personas mayores y los agresores, el 54% es los hijos, y el resto son las parejas. El 68% de los agresores son varones, pero ojo que hay un 32% que son mujeres, Lo cual implica que hogar, dulce hogar, no se da siempre, porque todo se da dentro del seno de la casa y en el seno familiar. ¿Cuáles son las causas de esta violencia? Según la Organización Mundial, entre un 25 y un 30% de las personas mayores padecen ya en el mundo cierto grado de deterioro cognitivo. Es mucho, chicos. Es un 30%. En Argentina hay 7 millones de jubilados. Un 30%, ¿cuánto es? 3 por 7, 21, 2.100.000 con problemas cognitivos. Entonces aumenta la necesidad de cuidados a largo plazo, lo cual aumenta el cansancio del cuidador y aumenta el maltrato. También está el problema de la invisibilidad. No queremos ver la vejez del otro porque nos muestra la vejez propia nuestra, que vamos a llegar. Y otra causa muy común que genera violencia es el consumo de sustancias y de alcohol en las generaciones más jóvenes.
y ya todos que ejercen el derecho y los que vivimos sabemos que esto existe. Ahora lo que les voy a contar hicimos un rastrillaje desde el año 2005 hasta el año 2021 de todos los fallos judiciales que están publicados y que tratan sobre maltrato a las personas mayores. Para los que son abogados, debajo de cada diapositiva pongo la cita del fallo. Lo que voy a hacer es contar de qué se trató. Una señora se descompensó, quedó internada en el hospital de clínicas, y en la casa de la señora vivía la hija y el yerno y no la dejaban volver. Cuando ya estaba bien de salud, no podía volver a su propia casa porque estaba el hijo y la hija y el yerno que no la dejaban entrar. Ante esta situación, el hospital se encontró con que, fíjense que es un fallo del 2021, se encontró que en época de COVID tenía que tener a esta mujer que ya estaba sana dentro del hospital por un problema habitacional. Entonces el hospital inició la acción. Fíjense cómo es un organismo el que inicia la acción. ¿La acción contra quién? Contra la hija y el yerno, una acción de amparo para lograr que la abuela se reincorpore a su casa. Bueno, ¿cómo terminó? El juez ordenó la exclusión del hogar de la hija y del yerno y una restricción de zona y que la abuela pueda volver a su casa. Este es un caso de Corrientes. La abuela vivía en su casa y luego se instalaron ahí la nuera con hijos adultos e hijos menores. El problema era que los hijos consumían alcohol y drogas y se tornaban muy violentos. Incluso la nuera fue violenta con la abuela. Se inició una acción y el problema que tenía el juez es que acá había un juego de valores. Tenía que proteger a la abuela, que era la dueña de la casa, pero era adulta mayor, y a su vez tenía que proteger a los menores. Muchos habrán escuchado esto del interés superior del niño. Ante conflicto de valores, lo que está superior es el interés del niño, dice la Convención de los Derechos del Niño. Entonces el juez se encontró con esta disyuntiva y terminó optando por atribuirle la vivienda a la señora, a la abuela, y excluyendo a la hija y a todos sus hijos. Porque además descubrió que la intendencia le había ofrecido un plan de vivienda a la hija y ella se rehusó diciendo que ya lo tenía solucionado. Había renunciado al plan de vivienda que la misma intendencia le había dado. Ante toda esta conflictiva, el juez optó porque era más vulnerable en este contexto la abuela que todos estos hijos, que aún siendo muchos menores de edad, también la agredían. Este es insólito. Este es un fallo insólito. Un matrimonio de muchísimos años, el marido se presenta al juez pidiendo la exclusión de la esposa de la casa. Está genial. Porque él era operado del corazón, estaba muy enfermo del corazón y se llevaba muy mal con la esposa, que lo hacía poner cada vez más nervioso y se enfermaba más. Llegó a la justicia, hicieron pericias psicológicas a los dos y los peritos determinaron que no podían convivir, que era imposible que convivieran. ¿Cómo terminó? Fíjense, porque acá tenemos dos vulnerables, el marido y la esposa, más de 80 los dos, más de 80 años los dos. Bueno, ¿cómo terminó? El juez le atribuyó la vivienda al marido, que era el que estaba más enfermo, pero le obligó al marido a alquilarle una vivienda a la esposa por un valor que no fuera superior a 10.000 pesos. En ese momento se conseguía alquileres. Entonces, sacó a la esposa, pero el marido tenía que hacerse cargo de pagarle, ubicarle una vivienda y pagarle un alquiler para la esposa. Insólitos, ¿vieron? Son casos reales. Este pasó en Tigre. La abuela vivía en Mar del Plata, alquila su departamento y se decide a ir a vivir a la casa del hijo, donde vivía el hijo con la nuera, con la esposa. Luego se muda a esa casa el hijo de la nuera, ¿sí? Que no era nieto de ella, era el hijo de la nuera. Adulto, ya ahí la abuela conoce un personaje más que vive en esa casa. La que mantenía la casa, los servicios, los impuestos, todo, era la abuela con su jubilación.
pero se empieza a llevar mal con la nuera no le deja usar la luz, no le deja usar el agua, le empieza a prohibir los mismos servicios que ella pagaba, y la abuela se escapa un día y se va a la casa de un vecino. El vecino la lleva a la abuela a hacer la denuncia y lo citan al hijo. ¿Y el hijo qué dice ante el juez? Y sí, la verdad que se llevan mal entre las dos, pero yo no puedo hacer nada, yo trabajo todo el día, llego a la noche y ¿qué voy a hacer? Es mi esposa, es mi madre. Es normal que conteste eso, ¿no? Y sí. Y sí. ¿Cómo terminó el fallo? El juez excluye a la esposa y al hijo de la esposa y se queda en esa vivienda la abuela con su propio hijo. Ah, subí otro. Hay otro fallo muy interesante que es un fallo penal. Había muerto el hijo de la señora, hijo único, y los únicos parientes que ella tenía era la nuera y la nieta, ya grande, no chiquita. La nuera que un día se descompensa la abuela, la llevan al sirio libanés, al hospital, y cuando termina del sirio libanés, la sube la nuera, cuando ya está compensada, la nuera y la nieta la suben a un taxi, y en vez de llevarla a la casa, la ingresan en un geriátrico. El fallo es Saco, es un fallo penal, la ingresa en un geriátrico y le dicen al dueño del geriátrico, que es un médico, no puede recibir llamadas, no puede recibir visitas, salvo que seamos alguna de nosotros dos. Ni puede salir. El médico lo cumple. Lo cumple. ¿Cómo termina la historia? Un día va la ministra de Eucaristía al geriátrico y la enfermera le dice, anda a atender a esta señora, por favor, anda a la habitación de esta mujer, hace 2 semanas que está llorando, no para de llorar todos los días, a ver si la podés consolar. Bueno, la ministra de la Eucaristía va, habla con ella, se da cuenta que la señora estaba bien y razonaba, le cuenta a la mujer su historia, y la señora le dice, por favor, vaya al centro de jubilados tal que me deben estar extrañando, coménteles que estoy acá. Mirá qué bien. La ministra de Eucaristía se pasó el trabajo de irse hasta el centro de jubilados. ¿Saben qué hicieron la gente del centro de jubilados? La denuncia penal por secuestro. A los 15 días la abuela estaba afuera. La hija y la nieta, que a su vez le habían desvalijado todos los bienes de la casa de la abuela, la hija y la nieta tuvieron condena de 3 años y el dueño del geriátrico también. El fallo es muy importante porque también determina cuáles son las condiciones de ingreso de un geriátrico y que en realidad estas instituciones de larga estadía son como hoteles con servicios de salud incluidos, pero no pueden privarle la libertad a nadie. ¿Sigo o se cansaron? ¿Sigo? Eso dice el doctor Cancio, hay que ver el resto. Bueno, sigamos. Adelante, doctora, está muy interesante. No, estamos fascinados Vamos. con la síntesis. ¿Viste? ¿Vieron todo lo que hay? Hospital Italiano. ¿Qué hizo este fallo? ¿Qué hizo el Hospital Italiano? A este matrimonio le dio una baja introspectiva porque 2 meses no pagaron. ¿Cuándo se dieron cuenta estos que no habían pagado, que no había entrado el dinero y que le dieron la baja? Cuando necesitaron ir al médico por un servicio de salud, se enteran que tenían dada de baja el carnet. Entonces iniciaron juicio porque no los querían reincorporar. Claro, ya tenían más de 80, viste que las prepagas, si tenés más de 80, si pueden te sacan. Entonces, ¿qué? Hicieron juicio. ¿Y el juez qué determinó? Que es responsable, que había delito civil en una baja introspectiva, porque les había lesionado en su daño moral, en haberle generado una situación nerviosa de encontrarse a esa edad sin estar cubiertos en un servicio de salud. Entonces el Hospital Italiano los tuvo que reincorporar y a su vez le tuvo que pagar una indemnización por daño moral a esta pareja. ¿Qué hizo Galeno? Acá tenemos otro. Una señora necesitaba un geriátrico, pero con internación hospitalaria. Lo solicita Galeno con todos los certificados médicos correspondientes, tenía todos los papeles correspondientes y Galeno le ofrece
geriátricos, pero que no tenían internación hospitalaria, que era lo que ella necesitaba. Se pasó meses Galeno, haciendo dar vueltas. Finalmente, el juez termina diciendo que está obligado a darle una internación adecuada, o si no, que el paciente elija la internación adecuada y Galeno la pague. Y acá pone un principio que es importantísimo. Nosotros, los que somos abogados, lo vamos a entender. Dice, en cuestiones de salud, con personas mayores, tolerancia cero. Excelente el principio. Excelente, tengamos el fallo. Es excelente el principio, tolerancia cero. Bueno, yo no sé si ustedes saben que está en la ley de medicina prepaga. Con la ley de medicina prepaga, que después la vamos a ver un poco mejor, en el artículo 12, no te pueden aumentar si tenés, por razones de edad, si tenés 10 años consecutivos de afiliado en esa misma prepaga. Porque si no, cuando llegás a los 65 te dan un saque fuerte. Llegás a los 70, otro. 75, otro. Es cuestión de que llegaste a los 80 y es impaga. Imposible pagarla. Esta ley dice que si tenés 10 años consecutivos de afiliado en esa prepaga, no te pueden aplicar los aumentos por incremento de edad. Eso ahora, el mes pasado lo cambiaron, pero para todos los que somos afiliados de antes nos corresponde, porque ya tenemos un derecho adquirido y seguimos con la vieja ley. Bueno, terminamos con los fallos. Ya se terminó, tranquilo, vamos ahora a las normas que nos protegen. Bueno, todos sabemos que en esta pirámide, para los que no son abogados, hay una pirámide legislativa, cuál es la más importante y van bajando en rango de importancia. Todos sabemos que la principal es la Constitución Nacional, pero en el artículo 75, inciso 22, recepta todos los tratados de derechos humanos, entre ellos los tratados de derechos de la mujer, los tratados de protección de las personas con discapacidad, que para nosotros son importantes. Después viene la famosa convención de que estamos hablando tanto el doctor Andino como yo, la del año 2015. Esta convención no tiene rango constitucional, porque la Constitución se dictó mucho tiempo antes. Ay, ahora se me fue de la mente el año de la Constitución. Si alguno lo sabe, dígamelo. 1994 la reforma. Y esta convención es del 2015. Quiere decir que no integra la Constitución, pero está por encima de las leyes nacionales y provinciales. La convención está por encima de las leyes nacionales. Y también por encima del Código Civil. El Código Civil tiene un artículo muy interesante que dice que todas las normas de este código se interpretan de acuerdo a los derechos humanos. O sea que nos súper sirve. Bueno, después vienen los decretos presidenciales, leyes provinciales, resoluciones de ministerios, ¿ven? Cada una va siendo menos importante que la anterior. Esta famosa convención que venimos hablando todos. Ojo, que los fallos últimos de los jueces del año 2020 y 2021 ya mencionan la convención, ¿eh? O sea que ya la están considerando como norma protectora. Entonces todos los que somos abogados, busquemos el material que dio el doctor Andino, porque la convención nos va a servir. Es un material de trabajo importantísimo. ¿Qué derechos nos da? El derecho a trabajar y decidir el cese. ¿Cuándo me quiero jubilar? Bueno, olvídense que eso en la Argentina no puede pasar, porque no hay trabajo suficiente para los jóvenes, menos van a querer que los mayores se instalen en los trabajos. Así que esto, olvídense, no funciona en la Argentina. Acceso a la educación hay muchas universidades, talleres, y las intendencias tienen planes de educación para adultos mayores, vivir en casas seguras y adaptadas. Las intendencias, no sé, Malvinas Argentinas, pero Capital sí, tienen programas cuando hay problemas estructurales en las casas, por ejemplo, que los cables todavía son de tela, ¿se acuerdan cuando estaban cubiertos en tela? O problemas de humedades muy serias, o están discapacitados y tienen que adaptar la casa.
hay programas de subsidios para dinero para poder mejorar las casas. Si no lo hay en Malvinas, ténganlo en cuenta que la convención lo exige y el Estado argentino lo firmó la convención. O sea que el Estado se tiene que hacer cargo de esto. También vivir en casa, en su domicilio. Y si está en situación de dependencia, tiene que el Estado cubrir servicios de autonomía y cuidado. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que te tiene que pagar los cuidadores. Ahora bien, ¿cuál es la llave que abre este servicio? Porque yo voy y digo, quiero que me paguen el cuidador, tengo 80 años y el Estado te lo va a pagar. No, tan así no es. Tengo que sacar el certificado de discapacidad. Con certificado de discapacidad, las obras sociales, las prepagas, el PAMI, tienen la obligación de darte el servicio de cuidadores. Si te dan vueltas, no te lo dan, el amparo judicial, los jueces lo otorgan directamente como medida cautelar. Incluso hay jueces que lo otorgan si está en un estado de dependencia muy grande, hay jueces que lo otorgan incluso sin certificado de discapacidad. El fuero, cuando son PAMI, cuando es PAMI, cuando son obras sociales, el fuero es el contencioso administrativo. Cuando son prepagas, muchas veces te lo mandan al fuero comercial. Civil y comercial tienen ustedes en provincia. Pero esto hay que saberlo, porque ¿saben qué? Esto ayuda mucho al mayor y ayuda mucho a las familias. Porque si las familias hay un cuidador familiar del mayor, a veces le viene bien tener un cuidador profesional para delegar unas horas y poder distenderse unas horas del cuidado. Bueno, y ya que somos abogados muchos, están las 100 reglas de Basilea, que la firmó Argentina, las 100 reglas de Basilea, que es el acceso a la justicia de las personas vulnerables. Es un poco lo que dijo el doctor Andino. Las personas vulnerables, la justicia le tiene que dar abogados gratuitos, servicios gratuitos de defensorías, y además el juez recibirlos, y que los juicios tienen que ser más rápidos cuando hay personas mayores en el proceso. Bueno, sigo, avanzo un poquito más, me queda muy poquito, voy con las normas. Como yo ya tengo unos años, como varios de los que vi que están acá, conocemos a Tita Merelo y la famosa milonga que decía que para ser feliz en la vida hacen falta 3 cosas: salud, dinero y amor. Y decía Tita, el que tenga estas 3 cosas que le dé gracias a Dios. Entonces vamos a diagramar el resto de la charla en estos 3 puntos. ¿Qué normas protegen la salud? ¿Qué normas protegen el dinero? ¿Qué normas protegen el amor familiar? Salud. El plan médico obligatorio te lo tienen que dar siempre. Hay enfermedades crónicas que tienen el 100% de los medicamentos, aunque tengas prepaga. Si tenés cronicidad, te tienen que cubrir el 100% de los medicamentos en enfermedades que están dentro del plan médico obligatorio, ¿no? Parkinson, Alzheimer, cáncer, diabetes. Los que tienen pensión graciable tienen también derecho a una salud, vieron que no tienen PAMI, sino que tienen PROFE. Pero tienen derecho a una cobertura de salud por esta ley. Esta es la famosa ley de salud mental. Bueno, es un problemón la ley, pero en principio es que lo que es más claro es que si está internado en un geriátrico y tiene problemas mentales, tiene que el geriátrico cada 3 meses dar un informe al juez, tiene que estar bajo protección de juez, de internación, cada 3 meses dar un informe al juez de diagnóstico y pronóstico. Diagnóstico, cómo sigue y cómo piensa que va a seguir la enfermedad. Tiene muchas aristas. Esta es la famosa ley que tuvo el problema ya, nos vieron, y está tan discutida ahora, pero bueno, ahí como es todo, hay artículos que son buenos y otros que hay que mejorar. Y esta es la ley de medicina prepaga que les dije recién,
por el artículo 12, no te pueden aumentar porque aumentes de edad. Ay, perdón. Dinero. ¿Cómo cazamos dinero los abuelos? Bueno, las famosas pensiones no contributivas y por invalidez o graciables, que son 3 sueldos mínimo vital y móvil, son para la gente que llegó a los 70 años de edad o que está en situaciones de mucha pobreza, pueden llegar a conseguir las jubilaciones por invalidez, las graciables. El programa de alimentación también, esto generalmente las intendencias lo dan. Hoy día se lo dan a través, antes le daban el bolsón, en una época la caja PAM. Una época la caja PAM, en otra época la caja PAMI, en otra época el bolsón y ahora es la tarjeta que te depositan. Pero acuérdense que si no lo tienen sus clientes o sus conocidos, hay que reclamarlo ante la Intendencia en situaciones de pobreza. Por esta ley es el programa de alimentación para mayores. Bueno, los famosos fallos de la Corte Suprema de Justicia, Badaro, y ahora están entrando los fallos por la movilidad de Macri, que es mayor que la movilidad que da ahora esta última ley, y el programa de protección de vivienda que les conté recién. Además, el PAMI da, para el que no tiene vivienda, da subsidios para alquiler y da subsidios para pagar las expensas. Esto es interesante. Esto es interesante, porque con jubilaciones mínimas, o pagar las expensas y los remedios y la comida, o pagar las expensas sin remedios, ¿no? Entonces, esto es interesante saber. Bueno, yo puse amor, pero en verdad es disamor. Pero bueno, me encajaba bien con lo de Tita Merelo y por eso puse amor, ¿viste? Soy media... Como le decía al doctor, que nosotros somos medio volados, los civilistas. Entonces, no... Y lo último, esta es la última, no los canso más. Bueno, la famosa ley de protección contra la vivienda familiar incluye a las personas mayores, la conocen todos, así que no voy a entrar en esa ley. Sí, en el artículo 537 del Código Civil y Comercial, que los hijos le deben alimentos a las personas mayores. ¿Qué rubros integra este alimento? Comida, vestimenta, gastos de vivienda y salud. No incluye, o sea, cuando son menores tiene más rubros, ¿vieron? Pero acá incluye estos rubros. Tienen la obligación, si hacen mediación lo ganan, si hacen juicio lo ganan. Aunque tenga una jubilación más que la mínima, si no le alcanza para vivir, puede pedir alimentos a los hijos. Cuando hay maltrato, cuando hay violencia hacia el mayor, abandonos, y el mayor muere, el que fue el maltratador puede ser declarado indigno para ser heredero. Artículo 2281. Y esto en verdad me van a decir, bueno, pero después de muerto, ¿para qué sirve, no? Pero Giorgio Caldani, que es un gran jurista rosarino, decía, no es malo, aunque sea por motivos espurios, por ahí se portan bien. Y es verdad. Y si no, el hijo que siempre se hizo cargo y el otro que maltrata puede pedir la indignidad y heredaría solamente el hijo que se hizo cargo, ¿no? Bueno, y los contratos que celebran sin consentimiento, por ejemplo, es muy común que les hacen sacar préstamos en el ANSES, préstamos en los bancos, que les hacen hacer comprar con tarjetas de crédito y por ahí no comprendieron la compra que hacían o fueron engañados. Muchas veces pasa que son engañados incluso en la venta de sus propias casas. Bueno, ahí nosotros los abogados conocemos los vicios del consentimiento, ¿no? Error, dolo, violencia. Se puede plantear la nulidad de esos contratos y el efecto de la nulidad es que vuelve todo para atrás, ¿no? Sin efecto retroactivo, vuelve todo al momento de la celebración del contrato. Muchas gracias, terminé. Yo les dije 20 minutos y cumplo. Así que los dejo para los expositores posteriores. Bueno, la verdad que, doctora Petrelli, un gusto escucharla, ¿eh? Y aprender, que es lo importante, porque realmente
uno que está en el ámbito de lo penal, si bien he hecho muchos daños durante años, realmente una pauta muy interesante para los colegas como para poder trabajar y hacer justicia, que es lo que corresponde, y asegurarnos nuestros honorarios, que es parte del trabajo y esencial para la vida. Así que realmente unas pautas muy interesantes de ver ciertos aspectos de donde a veces hay que indagar en temas específicos sobre lo que es justamente el tema del día, que son adultos, porque tanto a veces adultos como mayores tienen su legislación específica que yo, la verdad, en este caso, me alegro de haberla escuchado porque no la conocía. Decía, doctora. Y les digo más, casi no hay especialistas en derecho de la ancianidad en el país. Casi no hay. Así que es una rama del derecho que cuantos más la ejerzamos mejor, porque vamos a lograr hacer justicia, ¿no? Y ayudar a tantas personas. Bueno, muchas gracias. Si hay preguntas, después me quedo. No, genial, y creo que vas a ser brevemente contactada por la doctora Pérgola acá de la Asociación de Abogados para charlar específicamente algo sobre el tema, porque la verdad que es muy importante. Como te estaba diciendo, sabemos que tanto adultos mayores como niños tienen legislación específica, y estuvo muy bueno el aporte de esta legislación específica. Nosotros en materia de lo que es penal, obviamente las tratamos como víctimas, tenemos la ley nacional que hemos hablado acá, tenemos toda una jornada de capacitación sobre el derecho de víctimas, la 27372, y la ley provincial de víctimas, que es la 15232, que es de este año, de enero de este año, y se reglamentó hará 30, 40 días atrás, o menos. Así que siempre es importante, sobre todo, lo que es el trato y lo que dicen todas las leyes, tanto de los menores como los de adultos mayores, que es la parte de el acceso o garantizar el acceso a la justicia, ¿sí? Y cómo hacerlo. Y eso muchas veces los hacemos nosotros mismos desde la función pública, desde la Subsecretaría de Seguridad, con el Observatorio de Seguridad, con el área de atención a la víctima, donde representamos a las víctimas, porque si, como siempre digo, si sabemos algo en seguridad es que en algún momento se va a fallar, y entonces es necesario que al menos se pueda hacer justicia y que las víctimas sean escuchadas por fiscales y jueces y que ahí obtengan el único resarcimiento que tienen, que es una condena, y fundamentalmente lo primero que quieren es que los que está costando a veces hasta demasiado, que los fiscales, que son realmente el que tiene que actuar en favor de la víctima, lo escuchen. Eso es bastante difícil, entonces vienen a la subsecretaría, también hay que entender el tema de la pandemia. Hoy se han actualizado los modos a formas telemáticas, muchas veces las formas de conexión, pero es importante que las víctimas puedan acceder y que el fiscal, que es su representante, las escuche como corresponden. Y yo quería contar dos casos que me han llamado, uno que me ha llamado la atención sobre la modalidad para estar atentos y para cuidar a nuestros adultos mayores, que ha sucedido ahora hace creo que fue a principio de año, durante esta pandemia ya un poquito más relajada, que fue durante febrero, donde me llama una persona conocida que a su suegra de la localidad de Vicente López la había llamado el hijo, le dijo: mamá, llorando, estoy preso, ahí me van a sacar, estoy necesitando urgente plata, por favor. Pero no, lo único que tengo, hijo, son los ahorros, eso que vos sabés. Sí, eso es lo que necesito. Ahí va a ir mi abogado y te los va a buscar. Fue efectivamente un joven muy bien trajeado, bajó de un lindo auto, tocó timbre, retiró la plata. $70.000. Caro el colega, caro. Sí, no creo que era colega, realmente. No era el hijo, no sabemos quién era la persona que retiró el dinero, pero se llevaron $70.000 en este cuento del tío que hacen, y lamentablemente lo hacen tan bien que se caen. Y el primer grave problema que tenemos es que los abuelos, está mal decirles abuelos, abuelas, personas mayores, adultos mayores, como gusten, siempre se dice de buena onda. El primer problema es abrir las puertas.
Hace poco nos pasó un caso acá en Malvinas que le entraron a robar a unos abuelos, por suerte nada grave, pero le entraron a la casa. ¿Por qué? Porque tenían todas las puertas abiertas, eran 2 personas mayores, y tenían miedo de que si les pasaba algo, menos los hijos puedan entrar fácilmente a ayudarlos. Y por eso dormían con todas las puertas abiertas. No es muy recomendable en ningún lugar del conurbano, eso obviamente. Entonces era preferible gastar en una llave que era más barato y más práctico que esto, que podemos entender casi una locura. Y sobre todo, lo peor es que seguramente fue un vecino que conocía esta situación y se abusó de esa confianza, ¿no es cierto? Lamentablemente. Pero en estas cuestiones que conté recién, la plata va y viene. Cuesta, molesta, duele, obviamente, pero en los casos graves, tuve uno que tuve que participar como abogado de la parte querellante allá por el 2010. El problema es cuando se afecta la vida y cuando hay personas adultas mayores involucradas. Esto fue un caso del 2010, un caso que había ocurrido allá por la localidad de Marcos Paz. El caso era el siguiente: una mujer de 66 años vivía sola en su casa, una casa muy grande que tenía una parte compartida con un inquilino que tenía un taller donde hacían esas piletas prefabricadas. Y esa parte la alquilaba, que era una forma de obtener su ingreso. La hija iba a verla como todas las semanas. Un día no la encontró. No la encontró, preguntó a los vecinos, no, su mamá salió a la mañana temprano, se tomó el colectivo y no supe más nada. Bueno, la hija y el marido les pareció raro, la esperaban ese día, se fueron, vuelven al otro día, no estaba. La casa estaba abierta, llaman a la policía no les dio mucha resolución en ese momento, y esperaron otro día más. Ahí formalmente le tomaron la denuncia por desaparición, no sabían absolutamente nada, nadie les decía nada, decían que ya iban a actuar. Se comunican conmigo a los 3-4 días, yo les recomiendo que vayan y que hablen con el fiscal, que el fiscal tienen una ayudantía especial en Marcos Paz, en ese momento tenían ayudantía, no fiscalía, no sé si ha cambiado ahora actualmente, y el fiscal estaba en Mercedes. Le digo que recurran tanto a la ayudantía como a la fiscalía. Van, no encuentran respuesta positiva en el Ministerio Público, me contratan a la semana, porque ya habían pasado 7 días, ellos ya habían recorrido comisarías, habían recorrido hospitales, para que los represente. Ahí vuelvo a insistir con todas las medidas de prueba de rigor, las básicas, la de buscar a la persona pensando en lo peor, en los nosocomios, buscando en las morgues, buscando en las comisarías, y absolutamente nada. Pero entonces pido algo básico: hagan una inspección ocular en el domicilio para saber qué es lo que pasó. Porque el domicilio estaba ahí, estaba abierto, y se notaba cierta y grave hostilidad del inquilino y de los vecinos para con los hijos de la familia, hasta que le reprochaban la desaparición a los hijos de la familia. En realidad era la hija única y el yerno. Entonces, se hace un informe de visu, se revisa el lugar. Lo único raro era una masa de esas masas de 1 metro, no la masita chiquita de mano, la masa grande de 1 metro, que estaba en la puerta, y en el momento que va la policía y ve esas circunstancias y habla con el inquilino dice, no, esa es mi masa, se la había prestado a la señora para hacer unas tareas. Nunca se entendió, no pasó absolutamente nada, no encontraron otro dato de interés en el momento. Me tuve que presentar como abogado defensor del yerno, porque empezaron a aparecer acusaciones hacia la familia por la desaparición de la señora, presentando y acreditando que cómo era la relación, que la propiedad hace unos cuantos meses atrás la señora ya se la había cedido en vida a la hija, había hecho formalizado la escritura, que la escribana, que todos actuaron correctamente.
todo eso y seguía sin aparecer la señora. Es así que notamos un cambio en la propiedad, que un vecino que tenía un aserradero había depositado dentro de la propiedad una serie de troncos y maderas, y a nosotros nos dio la impresión de entrada como que se estaba tapando algo. Es así que tras pelearme mal realmente con el fiscal, tuve que recurrir al fiscal de cámaras, al fiscal general, planteando la inactividad de la fiscalía y de las medidas de prueba, porque hacer un allanamiento era lo que se estaba pidiendo. Se me otorga el allanamiento después de 5 meses, de no saber dónde estaba esta persona, y cuando hacen el allanamiento, vienen con perros, y encuentran en la cámara séptica que estaba dentro del galpón de la propiedad del inquilino, o sea, la misma propiedad de la víctima, de esta señora de 66 años, el cuerpo de Leonor. Ahí encuentran el cuerpo cubierto de cal, no había para disimular el tema del olor, y encuentran las pertenencias. Y ahí en ese momento, obviamente, se lo agarra al inquilino, este señor Suárez, y confiesa haber hecho el hecho juntamente con el dueño del aserradero, con un vecino. La finalidad siempre fue quedarse con la casa porque no sabían qué papeles tenía la propiedad y demás. Pero fue fundamental, y esto viene al caso de cuando tuvimos una jornada sobre criminalística y examen de los lugares del hecho, a ver el resultado de la pericia, que indicó el perito que fue la causal de muerte, un golpe con elemento contundente de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo con un efecto esférico. Daba justo la casualidad que tenía la misma forma que la masa, el golpe. Daba la casualidad, no. Fue la masa, esa que encontraron en primer instancia y que asumió su propia titularidad el acusado y donde le encontraron el cuerpo. Entonces, bueno, 1 más 1, sí, efectivamente matemáticas es 2, en derecho a veces se nos cuesta, pero bueno, se logró que el Tribunal Oral 3 de Mercedes le diera una condena ejemplar de perpetua a esta persona por el hecho, por la alevosía, por cómo fue cometido entre dos personas dentro de todos jóvenes, 40 años, que le propinaron un golpe de atrás hacia adelante a la víctima, causándole la muerte instantáneamente de un solo golpe y disponiendo su cuerpo nada más ni nada menos que en la cloaca donde ellos propiamente estaban viviendo. Y eso siempre me llevó a la duda y a la reflexión, y también sé que es el dolor de la familia, el tema de cómo si hubieran estado, se hubiera podido evitar el hecho. Entonces, esa es la duda, la cuestión, lo que nos podemos ver y analizar como para poder entender la situación. Si hubiera cambiado la situación, ¿se puede dejar una persona mayor solo? Una persona de 66 años tiene que estar acompañada. La persona era joven, tengo que decirlo, era vital, se valía por sus propios medios, no necesitaba ayuda de nadie, tenía a su hija y una buena relación, pero sí, era una persona vulnerable ante dos delincuentes que actuaron de esa manera. Obviamente actuaron de esa manera aprovechando el encierro, el lugar de la casa. Quizás otro tipo de delincuentes lo hacen en la vía pública. Pero bueno, entonces son estos hechos donde a veces hay que actuar profesionalmente y hay que entender que lo mejor y lo correcto siempre es el acompañamiento a toda persona mayor para evitar todo tipo de desgracias como la que acabo de contar. Doctora Petrelli, te veo que estás levantando la mano. Sí, no, una cosa, una cosa es el acompañamiento de estar a veces con ellos, pero hay que respetar el que vivan solos, sobre todo esa mujer, 60 y pico de años, es joven, no estaba en estado de dependencia, y cada uno quiere vivir en su casa y es un derecho y hay que respetarlo. Lo que me hizo acordar el fallo es que cuando hicimos ese mapeo de todos los juicios, la gran mayoría de los temas de maltrato era la vivienda.
Ustedes saben que de Latinoamérica, Argentina es el único país en donde el 80% de las personas mayores tiene vivienda propia. No, pero Gracias, gracias a quizás en su momento los planes del banco hipotecario, allá lejos, ¿no? Pero en la historia argentina, pero la gran mayoría somos de los pocos países de Latinoamérica que viven solos, muchas personas mayores, porque tienen vivienda propia. En cambio, en el resto de Latinoamérica tienen que ir a las casas de los hijos, no hay más remedio porque no hay vivienda propia. Entonces llega un momento en que el alquiler no les alcanza y tienen que compartir la vivienda con la familia. Pero bueno, acá que tenemos esta realidad que es una bendición, fíjense que es el tema de la mayoría de los temas de maltrato. Siempre pasa, nosotros en el mapeo, la gran mayoría era problema de la vivienda. Y fíjense que lo que yo les conté también, ¿vieron? De los fallos, la sacan de la vivienda, no la dejan entrar, siempre la casa el tema. Gracias, era eso nomás. Doctor Cancio, están preguntando cuántas horas tienen que pasar para que la policía empiece a actuar frente a un desaparecido. Fue una de las primeras cosas que en Malvinas se toma inmediatamente las denuncias, cuando hay un hecho y una gravedad. Es más, creo que en el 90% de los casos hemos activado los protocolos de búsqueda, empezamos, ¿qué puede ser? ¿Qué demora? Entre 30, 40, 50 minutos, no llegamos a 1 hora y la persona apareció. Pero ¿qué importa? Hay que trabajar y prepararse para eso. La primera bajada de línea que se hace es todo su secuestro extorsivo, empezamos ahí. Después, capaz que se fue con el novio, está con el novio, si es una chica o un chico, está en una relación, se estudia todo eso, se ve en la familia, se ve en la comisaría, pero es importante darle la contención, porque si vos sabés que tu hijo, tu abuela, la persona, tenía que venir a las 5 de la tarde, son las 6, son las 7 y no viene, y siempre cumplía con ese horario, ya es suficiente como para llamar al 911, a nuestro 0800-222-0911, donde también se le va a tomar los datos y va a ser guiado, y concurrir a la comisaría o a la subsecretaría de seguridad para activar lo que es el protocolo de búsqueda. Activaremos el protocolo, después lo desactivamos, no importa, pero el asunto es darle la debida contención a la gente, a los vecinos. No sé si hay alguna otra pregunta, porque no estoy viendo acá el chat. No, son todos, bueno, felicitaciones a la doctora, al doctor también, y bueno, la verdad que excelente la charla, Jorge. Sí, la verdad que un gusto haberlo escuchado a la doctora Petrelli, y el doctor Andino, toda la semana me estuvo hablando y hablando, no quiero usar una palabra incorrecta, pero yo tenía plena fe de que iba a hacer lo que tenía que hacer bien, así que así salió, me encantó, le dije, no, dale para adelante, lo conozco hace muchos años y bueno, eso es lo importante, que dar otra mirada también de cómo son el trabajo en seguridad, que como lo dije hace un ratito, no solamente es lo técnico y estar actuando en prevención, porque esto también es actuar en prevención con la contención familiar. Es esencial para poder trabajar en equipo esto. Así que si tienen alguna pregunta, algo, está buenísimo que quede todo el material para estudiarlo, si los colegas y los que no son colegas se lo pongan a analizar. Así que de mi parte, muchísimas gracias a todos. Ahí lo pasamos en el chat, y bueno, la verdad que gracias realmente a todos, los participantes, los asistentes, súper respetuosos y súper atentos. ¿Algo más que quieran aclarar? Es temprano todavía, pero ya podemos ir activando las pizzas, Así que, bueno, de mi parte... Una sola cosa, Jorge. Sí, estaban pidiendo el Padlet. Creo que ya Cristina lo estaba distribuyendo, ¿sí? Para que puedan, todos aquellos materiales que se nombraron, los puedan ver, si lo que les interese. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, muy buenas noches. Nos estaremos viendo para el 24, si no me equivoco.
Me parece que sí, 24. Para el 24 que vamos a tener una jornada especial sobre seguridad ciudadana y nuevas tecnologías, o las tecnologías aplicadas a la seguridad ciudadana. Como todavía no está decidido el título, pero va a ser muy importante. Y sé que el doctor Andino también está trabajando para una charla para octubre, todavía no lo sabes, Cristina, pero sobre nos vamos al otro extremo, a los menores, al tema de los menores. Tanto víctimas como parte activa del sistema de responsabilidad penal juvenil, que es tanto lo que se critica y a veces se critica mal sin saber, y bueno, es importante para estudiar estos temas y charlarlos y verlos entre todos. Así que, de mi parte, muy buenas noches a todos y gracias por estar. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias, hasta pronto. Adiós.